Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos entonces a través de este medio debido a que la ciudad y el país se enfrentan a una contingencia y todos tenemos que contribuir para no esparcir el virus. Este es un canal muy eficiente de comunicación, solamente que ya no estamos face to face y quizás no los pueda escuchar ni nos retroalimentemos bajo algunas experiencias que ustedes tengan y eso hace la clase supremamente divertida e interesante. Es muy rico poderlos escuchar a ustedes, pero bueno, ante la contingencia debemos adaptarnos y traer las opciones y las soluciones que sean apropiadas al caso. Para este caso, irnos a la virtualidad es lo mejor. Para que vayamos contextualizándonos esta semanita, vamos a estar entonces a través de este medio. Yo les voy a compartir las diapositivas como es costumbre. Y obviamente este video les va a servir como explicación de los temas porque sí considero que todo tema debe quedar explicado y entendido. Si en algún momento alguien considera que no queda claro alguna idea, algún concepto, etcétera, pues les agradezco que me lo hagan saber vía correo electrónico, me escriben por WhatsApp y yo con muchísimo gusto entonces les explico lo que haya quedado faltando o lo que sea necesario para que ustedes logren comprender como necesitamos comprenderlo, ¿verdad? Bueno, entonces les decía, les voy a entregar este video, les entrego las diapositivas para esta primera semana. Para la semana siguiente, que tenemos programado un taller, entonces también vamos a hacerlo vía virtual. Yo les voy a compartir en el horario, prácticamente, ¿sí? En el horario que ustedes tengan la clase conmigo, yo les voy a mandar a sus correos electrónicos el taller. ¿Qué va a pasar? Claro, van a tener, digamos, un poquitico más de opciones porque pues en hora de clase ustedes tendrán 1 hora y media, máximo 2 horas para desarrollar el taller o el examen, ¿cierto? Ese taller equivale al segundo 20% con el cual vamos a completar el 40%. Se los voy a mandar entonces el día que a ustedes les toque la clase y se los voy a mandar en la hora que les toque la clase. Ustedes van a tener todo el día para desarrollar el taller. Ustedes me lo van a regresar vía correo electrónico solucionado por tardar a las 9 de la noche de ese mismo día. ¿Listo? Quien no entregue el taller ese mismo día a las 9 de la noche, entonces de verdad con el pesar, con el dolor en el alma, pues me toca calificarles con un 0 o con una nota pues extremadamente bajita que obviamente no va a superar un 1 para que quede muy claro las reglas de juego desde el inicio. Entonces ya saben, el martes de la próxima semana les mando el taller, ustedes me lo regresan vía correo electrónico y entonces hasta las 9 de la noche de ese mismo día tienen para que lo regresen. ¿Listo? Vamos a arrancar donde nos habíamos quedado la última sesión y era donde estábamos hablando precisamente por qué es importante precisar cultura corporativa y en qué está sustentado esa cultura o esa filosofía corporativa, como habíamos dicho. Recuerden que la filosofía corporativa está soportada en lo que es misión, visión y valores. Y que esas misión, visión y valores también las podemos llegar a conocer como uno de los intangibles más valiosos de la organización y que va a desembocar después en el segundo intangible que es la marca. Muy bien. Para ese contexto, habíamos explicado que la cultura organizacional es el intangible y que muchos pueden no llegarlo a entender muy fácilmente o que no sea de clara comprensión para muchos, porque obviamente como está soportado en una misión, una visión, en unos valores, si no los compartimos entre todos, va a ser muy complicado que, digamos, logremos alinearnos con el objetivo organizacional y así, pues, obviamente, lograr la consecución del mismo. Habíamos también mencionado que para ese contexto es muy necesario que toda marca, cada vez que sufra una crisis, porque recuerde que venimos a hablar de un manual de crisis donde la solución lo más rápido posible de la misma va a garantizar la normalidad de las operaciones, pues entonces en ese mismo orden de ideas, recuperar la normalidad de la marca va a ser lo más indispensable para salvaguardar los dos intangibles, tanto la filosofía corporativa como la marca misma. Y que en esos conceptos de reconceptualización de la marca, donde vamos a cambiar, puede ser el nombre o la imagen o el logo símbolo, etcétera. Entonces vamos a requerir de un gran presupuesto y de muchísimo tiempo.
que era precisamente el caso de empresas públicas que yo les contaba, que cuando estaba afectada, digamos, jurídicamente, pues entonces tuvo a bien cambiar o remozar la marca. El remozamiento, dícese de eso, de lograr que la marca se vea un poco más joven, que sea un poco más amigable, sin lograr, digamos, cambios sustanciales en la misma. Entonces, que en ese mismo orden de ideas, EPM había pasado de ser de un logo de letras mayúsculas a letras minúsculas, y fuera de eso lo habíamos sacado de ese encerramiento, por decirlo de alguna manera, y lo habíamos dejado solito para que sea más fácil entenderlo, para que sea más fácil llegar a él. Y que en eso se habían gastado una plática muy grande porque necesita, obviamente, volvemos y repetimos, de gran tiempo y de gran esfuerzo económico para poder lograrlo, porque había obviamente que volver a socializar la marca, hay que volver a generar un video, hay que volver a trabajar en la cultura, porque obviamente al cambiar uno de los intangibles, en este caso que es la marca, pues nos toca volver a trabajar en los otros intangibles, precisamente que es la misión, la visión y los valores, ¿verdad? Y de ahí habíamos desglosado que era muy importante hablar de unos tips, que esos tips nos van a ayudar para lograr una buena cultura o una sólida cultura organizacional. El primero de ellos estábamos evaluando es exactamente cómo nos encontramos en el día de hoy, la organización cómo se encuentra, cómo es percibida no solamente por un grupo, sino por el colectivo de la organización, es decir, por todos y cada uno de los trabajadores. Pero que digamos, esa tarea de buscar va a desembocar en una matriz DOFA, ¿cierto? O FODA, como su sigla en inglés lo indica. Pero ¿a quién le vamos a preguntar? Vamos a ir a preguntarle al gerente, al director, a los subgerentes. Obviamente, no, muchachos. ¿Por qué no? Pues porque ellos siempre nos van a hablar de las fortalezas y de las oportunidades supremamente grandes que tienen, y van a ver que las debilidades pues son muy poquitas, bueno, en fin. Pero si logramos que el colectivo, que toda la organización, desde el portero hasta el director de la misma empresa, hablen y hablen, digamos, libremente, sin tener coercimiento, porque después vayan a haber represalias contra esas personas y puedan ser despedidas, pues entonces simplemente se van a abrir y van a decir lo que sienten de la organización, cómo la perciben, cómo la piensan, cómo se la imaginan incluso a futuro, y eso va a ser muy beneficioso y eso nos va a permitir entonces inicialmente, punto número 1, evaluar la cultura que existe actualmente. Y para eso volvemos a hacer casi que un proceso auditoría interna. Listo. Habíamos también mencionado que esas amenazas tienen que ver con el entorno. ¿Cuáles son las amenazas que puede llegar a sufrir una organización? Incluso las amenazas podríamos llegar a considerarlas esas posibles circunstancias que pueden llegar a desembocar en una crisis para la misma empresa. ¿Cuáles son las fortalezas? Todas aquellas que la organización ha venido estructurando, consolidando para poder entonces lograr segmentar una marca posicionada en el mercado y obviamente pues generar productos y servicios altamente satisfactorios con respecto al cliente. Las debilidades pues todas las organizaciones la tienen, algunos en mayor o menor medida, pero todos la tienen, y las oportunidades son aquellas acciones, puede ser de mejora o no, que a nosotros nos van a facilitar los procesos para poder entonces lograr hacer que esa adaptabilidad de la cultura y la marca sean satisfactorios, tanto en el público interno, trabajadores, como en el público externo, inversionistas, también podemos los clientes, etc. El número 2, dentro de estos tips, nos dice que debemos ser claros con los objetivos que esperamos de la cultura organizacional. Durante el cambio, entonces, de la marca, valga la redundancia, la marca, o sea, desde la filosofía corporativa, se debe crear nuevos mensajes que capten o capturen la atención de nuestro público y la identidad sea fácilmente percibida. Nos dice que debemos plantear muy bien la misión, la visión y los valores nuevamente de la compañía, y nos debemos comprometer con los colaboradores para que los roles que desempeñan y las interacciones con los stakeholders. ¿Cuáles son los stakeholders? Recuerden, todos los públicos con los que tiene relación la organización, tanto internos como externos, apoyen la empresa y obviamente podamos llegar con éxito
o a un nivel satisfactorio de entendimiento y que podamos compartir esa misma cultura. En algún momento les había dicho que para socializar o para volver amigable la cultura organizacional, misión, visión y valores, pues desde comunicación se gestan muchas estrategias. Llevarnos al personal para una finca, cambiarlos de ambiente, hacer que la perciban de una forma diferente, jugar con ellos, hacer que los valores sean algo de fácil comprensión y que no sea una cantaleta dele todos los días, sino que sea un momento inspirador para ellos y que por ende pues puedan interiorizarlos o los quieran más bien interiorizar. Y cada vez que la misión, la visión cambian, pues ese proceso debe repetirse una y otra vez hasta que logremos que desde el gerente hasta el portero, pasando por el comunicador, el arquitecto, el ingeniero, todas las ramificaciones de las profesiones que tengamos a bien dentro de la organización, capten y entiendan para qué estamos ahí, ¿sí? ¿Por qué estamos ahí? Y para dónde nos dirigimos, que es la misión, la visión y los valores, que es supremamente importante. El punto número 3 dentro de esos tips nos dice que debemos poner en práctica e interiorizar los valores con los colaboradores y con los stakeholders. Una vez entonces hayamos determinado los valores, digamos que tenemos, no sé, innovación, respeto, equidad, hoy ya no van a ser ni innovación, ni respeto, ni equidad, sino que van a ser justicia, solidaridad, quizás crecimiento constante, bueno, en fin, los valores los determinará siempre una junta directiva avalada después de haber hecho esa recolección con todos y cada uno de los colaboradores acerca de cómo percibe. Entonces, desde ahí ya vamos a cambiar los valores, pero debemos nuevamente interiorizarlos, como les venía diciendo. Hay que invitar entonces a los colaboradores a que compartan la misma visión. Hay que conversar con ellos, hay que sentarnos y tomarnos un café, hay que preguntarles qué piensan de la nueva visión, porque finalmente esa nueva visión va a asegurar que la organización a futuro realmente sea conducida por el camino que debe ser conducida. Entonces, no sé, ser en el 2030 líderes en el mercado en X productos, el día de mañana ya no va a ser líderes en el mercado, algo que es supremamente importante. Les pregunto, por ejemplo, ¿cada cuánto se cambia una misión o una visión? Se cambia cada vez que la fecha lo indica. Toda visión debería tener una fecha de caducidad. ¿Por qué? Porque si la ponemos indefinida, entonces si la logramos en un año está bien, si la logramos en 5 también, si la logramos en 50 también y si lo logramos en 100 también. No, entonces, porque además debemos adaptarnos a la necesidad, al contexto y más o menos aproximadamente cada 10 años las generaciones son diferentes. Cada 10 años nacen niños con unos chips totalmente abiertos a nuevas cosas, comprenden mucho más fácil el entorno, entonces debemos adaptarnos los productos y los servicios también a ellos. Y por ende, nuestra visión de organización también debe transformarse junto con el mercado, porque si nos quedamos con una visión eterna que dura 50.000 años, pues entonces siempre vamos a estar persiguiendo un sueño que puede o no llegar y entonces estaremos bien. No, los sueños también hay que materializarlos. Entonces, lo ideal es que la visión tenga una proyección de 5, máximo 10 años. Entonces, ser en el 2030 líderes en el mercado de X o Y producto es, digamos, está bien. Una vez llegamos al 2030, pues debemos mirar si esa visión se cumplió, si el objetivo se cumplió. Y si no se cumplió, debemos, ahí sí, someter a evaluación el proceso y mirar por qué no se cumplió. Si fue que la visión y la visión no ayudaron, si fue que el personal no se comprometió, si fue que la marca no era percibida de una forma coherente, de una forma que ayudara a que la comercialización de los productos y los servicios sea satisfactoria. Bueno, en fin, debemos evaluar muchos procesos. Una vez evaluado el proceso o una vez culminada la fecha, pues debemos generar una nueva visión. Y esa nueva visión deberá estar adaptada al nuevo contexto del mercado para poder, entonces, vuelvo y repito, ser coherentes con lo que con lo que el público espera o con la necesidad manifiesta de ese público
espera obtener de nuestros productos y nuestros servicios, porque recuerden que quienes se adaptan al mercado ya no son los clientes, somos nosotros los que debemos adaptar todo lo que ofrecemos a lo que ellos están necesitando, a lo que ellos están demandando. Así entonces las cosas, vamos al cuarto punto, al cuarto tip, donde nos dice, debemos mostrar todos los valores y la cultura en el proceso de contratación. Todo nace ahí, en el proceso de la contratación del personal. ¿Por qué? Desde el inicio debemos evaluar cuáles son los valores que tienen las personas y cuáles son los valores que tiene la organización. Ustedes se preguntarán, ¿por qué en una entrevista llega Pedro y Juan? Entonces, Pedro tiene una especialización en X área y Juan tiene la misma especialización. Pedro quizás tenga 2 años de experiencia más que el otro compañero. Bueno, digamos que están en igualdad de condiciones, pero el uno tiene más experiencia que el otro. Y la compañía decide contratar a quien menos tiene años de experiencia. ¿Cuál será la razón? El compañero, pues entonces, o al que descartan, dirá, pero ¿por qué me descartaron? O sea, no entiendo la lógica, no entiendo el proceso. Si yo tenía más años de experiencia, tenemos el mismo nivel de conocimiento, pero resulta que a ese compañero que eligió la compañía para ostentar el puesto que estaba abierto al público o la que tenía vacante abierta, pues resulta, sucede y acontece que tenía unos valores, ¿sí? O unas creencias o unas políticas personales que son mucho más coherentes y adaptables o mucho más parecidas a las de la misma organización que las del compañero. Entonces, eso digamos que es un proceso que desarrollan los psicólogos a través de unas baterías psicométricas, donde usted obviamente pues le preguntarán cuáles son sus valores, cuáles son sus defectos, cuáles son sus mayores atributos profesionales, cuántos años de experiencia tienen. También, obviamente, en esas baterías pues está completa el puntico, entonces habrá quien dibuje la casita cerrada, habrá quien dibuje un arbolito, un carrito, bueno, en fin. Y todo eso, psicológicamente, ellos lo analizan y se dan cuenta finalmente cuál es la persona que refleja unos valores, que refleja digamos, una visión, una proyección profesional similar a la cual tiene la organización. Entonces a esa persona deciden contratar. En ese orden de ideas, cuando alguien ya ingresa estando alineado, que tiene afinidad, que tiene un feeling con la organización, pues obviamente va a ser mucho más fácil que él se adapte al proceso, que él llegue a querer y sentir la organización como propia, porque finalmente eso es lo que hace el entendimiento de la misión, la visión y los valores, hacer parte de la misma organización, pero no solamente ser parte, sino también sentir la nuestra, porque cuando sentimos el proceso, cuando nos hacemos incluyentes dentro de él, entonces logramos que nuestro nivel de conocimiento o nuestros aportes obviamente sean muchísimo más acertados a lo que busca la organización. Y obviamente pues en ese proceso de adaptación va a ser mucho más sencillo, va a ser en menor tiempo y a la organización pues obviamente le conviene. De ahí llegamos entonces a qué es un plan de medios publicitarios. Resulta, sucede y acontece que el plan de medio publicitario entonces es trascendental a la hora de construir una estrategia de medios. ¿Por qué? Porque pues fácilmente alguien podría decir, no, yo destino entonces 50 millones de pesos para publicidad durante 6 meses o tengo 550 millones para la publicidad anual de la compañía. Eso obviamente es responsabilidad del jefe de comunicaciones y relaciones corporativas, hacer un presupuesto anual que por lo general se empieza a hacer desde octubre del año inmediatamente anterior para que ese rubro quede disponible para el año siguiente y obviamente se pueda ejecutar y las acciones en área de comunicaciones se puedan llevar a cabo. Entonces, decir que seleccionamos todos los canales de comunicación es ser asertivo. Entonces yo voy a sacar un boletín de prensa, voy a pagar entonces
un anuncio en el periódico, voy a mandar un anuncio para revista especializada, voy a pagar entonces en Caracol y en RCN, voy a pagar en redes sociales, mejor dicho, voy a pagar en todo el mundo y a todos para poder lograr que la información salga. Digamos que en ese momento, cuando la información sale en todos los medios, claro, su público objetivo va a estar impactado por la noticia, pero usted pudo haber impactado a ese mismo público objetivo sin gastarse tanta plata. ¿Por qué? Porque resulta que de pronto su público objetivo es entre los 25 y los 35 años de edad. Y entonces usted va a identificar que ese tipo de público muy seguramente no consume el periódico físico, lo consume quizás electrónicamente o de plano no lo consume. Entonces, ¿utiliza qué? Utiliza redes sociales. Entonces, ¿qué más utiliza? Generalmente utilizan la emisora porque en ese transcurso de salir desde su casa hacia el trabajo, normalmente la gente escucha la emisora que más le gusta, entonces hay que identificar también qué tipo de emisora es. Eh, entonces, en ese mismo orden de ideas, hay que saber cuánto cuesta un anuncio. Por ejemplo, si usted va a pautar en RCN y en Caracol en una franja Prime o AAA, un comercial pequeñito de 25 segundos, una pasadita puede estar alrededor de 12, 13 millones de pesos, ¿cierto? Pero si usted decide que ese mismo anuncio usted lo va a tener es en horas de la mañana, por ejemplo, en el programa Día a Día de Caracol o creo que no sé si es el desayuno, bueno, no sé, de RCN, entonces no le va a costar ni 12 ni 13 millones de pesos, sino que le va a costar muchísimo menos, le va a costar de pronto puede ser unos 3 4 millones, pero su público objetivo entonces debe estar orientado a personas que consuman ese tipo de programas, como por ejemplo las ingenieras de la casa, o sea, las mamás o las amas de casa que consuman ese tipo de producto audiovisual, de programa. Eh, pero si usted lo va a ubicar en una franja prime, sería lo ideal ubicarlo en el noticiero. ¿Por qué? Porque el noticiero tiene muchísimo arrastre. Es más, el noticiero ni siquiera del mediodía tiene el arrastre que tiene de las 7 de la noche. Entonces, a las 7 de la noche, por lo general, optan pautar marcas muy fuertes en el mercado y obviamente, pues, tienen mucho poder adquisitivo para poder pagar ese tipo de comerciales porque no solamente sale una vez, incluso a veces sale hasta 2, 3 veces en el mismo comercial o en el mismo segmento del noticiero, o a veces también salen en el noticiero, después en el reality y por allá finalizando la noche porque la franja prime va desde las 7 de la noche que arranca el noticiero hasta las 9:30 de la noche, casi 10 de la noche. Esa es la franja prime, esa es la franja más costosa en televisión. Eh, en radio, obviamente, pues no pasa ese tipo de cosas, es una publicidad mucho más económica. Estamos hablando que un anuncio en radio todo el mes le puede estar costando 1,5 millones, casi 2 millones de pesos, pero de ahí no va a superar pues como ese rango. También tenemos los medios impresos. ¿Qué son los medios impresos? Tenemos el periódico y las revistas especializadas. En el periódico pasa algo y es que hay un tratamiento dependiendo la cantidad de información que usted vaya a publicar. Por ejemplo, eh, un cuarto de página, media página, página entera, nosotros lo vamos a llamar coles, ¿sí? Una col es un cuartico de página, media col, perdón, 2 coles es media página y 4 coles, pues entonces será una página completa y no va a costar lo mismo si es en blanco y negro o escala de grises que si es a color y tampoco va a costar lo mismo si usted decide publicar ese anuncio en el periódico del día martes o jueves o viernes que si decide pautarlo en el día domingo, porque el domingo realmente el consumo de la prensa es muy alto porque las personas están en la casa, porque las personas tienen el tiempo real para sentarse a leer el periódico. En semana, si ustedes incluso se dan cuenta o si hacen la tarea de comprar la prensa en semana, se van a dar cuenta que el contenido es mucho menor, o sea, el nivel de páginas es mucho más poquito.
Que si es el día domingo, entonces es muchísimo mayor. Además que trae más revistas o los insertos que llamamos dentro del mismo periódico que si es en semana. Y eso también tiene unos valores. Por ejemplo, ¿ustedes qué creerían? ¿Qué cuesta más? ¿Cuál página creen que cueste más? Pues sí, claro, de entrada uno dice la portada. Pues sí, la portada es la que más cuesta, obviamente. Pero si analizamos el interior de la prensa, ¿cuál página cree que valgan más? ¿Las pares o las impares? ¿Y por qué? Pues sí, valen más las páginas impares. ¿Por qué? Por lo siguiente. A ver si por aquí tengo algo con que explicar. Bueno, este tipo de cositas. Está muy bien. Supongamos que esta es la página principal del periódico, ¿cierto? Usted llega y la ve, de entrada es lo que más cuesta. Pero si usted llega y abre el periódico, ¿cuál página va a ver primero? Esta que está al lado de aquí. Usted primero ve esta y luego hace esto. O sea, el recorrido sería este. Tú lo abres y ves aquí y luego volteas la cabeza y lees en este lado de acá. Por eso las páginas impares son más costosas que las páginas pares. De hecho, la portada es una página impar, la número 1. Y si la número 2 es la que está detrás de la número 1, o sea, la 2. Y por eso es más difícil, o digamos que no difícil, pero en un orden cronológico, secuencial, es más complejo leer la información porque usted cuando va a abrir el periódico no va a decir, a ver qué es lo que viene aquí, qué es lo que viene aquí, qué es lo que viene aquí. No, ¿cierto que no? Entonces simplemente usted llega y lo abre, lee aquí la página número 3 y luego pues hace una lectura hacia la página número 2. Y por eso esas páginas son mucho más costosas. Bueno, ahora hay que tener en cuenta su público, qué edad tiene, ¿sí? Si su público es infantil, pues entonces, ¿usted para qué va a publicar en el periódico? El público infantil no consume periódico. ¿Para qué va a publicar en las noticias? El público infantil tampoco consume noticias. Entonces publique en programas que los niños prefieran o en canales, porque también hay que mirar de qué tipo de canales. Entonces, si usted va a producir algo para un niño, entonces ubíquelo en una franja infantil del día de los sábados en la mañana, entre eso de 8 y 10 de la mañana, que están los programas de Caracol y RCN, incluso en muchos otros canales, porque no necesariamente tenemos que limitarnos a que sea nacional. Los niños les gusta Nickelodeon, les gusta Cartoon Network, les gustan muchos canales internacionales especializados en proveer caricaturas para ellos. Entonces, ¿por qué no? Publiquen, pautemos ahí. Ese es nuestro público objetivo. Por ejemplo, Fox tiene una división. Entonces tiene Fox, que es la productora para series, tiene Fox Sport One, Fox Sport 2, bueno, etcétera. Y así vamos también a canalizar cuál es el tipo de público que consume esos canales y obviamente poner ahí nuestro anuncio va a ser mucho más eficiente, mucho más efectivo, ¿verdad? En esa selección entonces de medios hay que hacer un plan de medios, hay que seleccionar estratégicamente el medio, hay que mirar entonces quién es mi público, qué consume, cuándo lo consume y por qué lo consume. Y después entonces yo ya voy a hablar de un medio publicitario. Ya, entonces, que las personas a las que yo les voy a hablar, entonces, por ejemplo, en algún momento yo creo que hablamos de Tena, de los pañales para la incontinencia, para los adultos mayores. Pues fácil, publíquelo en el Colombiano del domingo, publíquelo en el Mundo del domingo. Es más, incluso si lo publican semana, hasta también puede servir, porque muchas personas de las que consumen esos productos generalmente ya están retiradas, son personas jubiladas. Entonces, si lo pone usted el día miércoles, son personas que hasta también terminan leyendo la prensa, entonces podría funcionar. Pero hay que analizar, un canal de comunicación no se escoge porque sí, porque tal vez, porque quizás, porque me gustó, porque tengo más afinidad con la prensa, yo no es que lo tenga usted, es que lo tenga su público objetivo. Entonces, él va a determinar en qué canal debe salir la información. ¿Listo? Aquí, ¿por qué hacer un plan de medios? Pues porque es mucho más eficiente, porque como ya les dije, nos vuelve la inversión mucho más económica al tener solamente unos canales filtrados y seleccionados. También les había mencionado que el canal más económico para transmitir información son las redes sociales, Facebook, Instagram, los canales de YouTube. Ellos posibilitan
que un gran volumen de personas accedan a la información muy fácilmente y obviamente es atractivo para ellos. También, ¿cómo hacer un plan de medios? Pues entonces debemos mirar una secuencia de pasos. Lo maravilloso de comunicaciones es que esto parece una secuencia en la secuencia, o sea, paso 1, 2 y 3 para esto, paso 1, 2 y 3 para lo siguiente, pero entonces para elaborar un plan de medios publicitarios vamos a seguir los siguientes pasos. Esos pasos, obviamente, ustedes también los van a buscar en la plantilla que yo les voy a mandar, en las diapositivas, y así los van a encontrar como el título, cómo hacer un plan de medios, y ahí van a tener la descripción. Entonces, lo primero que hay que hacer es define tus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? Entonces, este es el paso más sencillo de todos, ¿sí? Que deberás entonces emprender y debes analizar cuál es el objetivo de la comunicación. Si la comunicación es introducir un programa o un producto totalmente nuevo, entonces el objetivo es una campaña de expectativa. Si por el contrario es una campaña de relanzamiento, si por el contrario es una campaña de vida media del producto, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo al momento de comunicar? El segundo es analizar el target, ¿sí? ¿Qué es un target? No es una tarjeta, no es que me esté diciendo tarjeta mal, no. Es un target. El target es un público objetivo y a ese target se le definen varias cosas. 1, rango de edad, ¿sí? 2, género. 3, estrato socioeconómico. 4, nivel educativo. 5, demografía. La demografía es dónde está ubicada. Entonces, si está ubicada en Colombia, está muy ubicada en Colombia, sí, muy bien, en Colombia, pero ¿en Colombia en qué parte? En Antioquia, sí, muy bien, en Antioquia, ¿en qué zona? En Medellín, pero es que Medellín también tiene unas zonas. Entonces, en Belén, en Laureles, en El Poblado, en Envigado, ¿en qué parte está ubicado? La demografía tiene que ser muy detallada, dónde está ubicado el consumidor o el cliente. Y finalmente, algunos gustos psicológicos es la forma en la que está definido ese consumidor. Porque si no lo definimos también psicológicamente, no vamos a entender el cómo compra, por qué compra y para qué lo compra. Entonces, es muy necesario definir claramente el target. Después viene el número 3, es la estrategia. Selecciona entonces qué, cómo, dónde, ¿sí? Y cuándo quieres comunicar tu mensaje. Entonces, si quieres comunicar tu mensaje o has identificado que es lo más satisfactorio es el día lunes, o si has identificado que es el día sábado, o si has identificado que es el día domingo. Es más, tienen que identificar hasta la hora. ¿Por qué? Porque como ya les venía diciendo, desde los comerciales de televisión, su público objetivo generalmente consume televisiones en algún rango horario. Entonces, lo normal de las personas que trabajamos es que la consumamos preferiblemente en la noche, después de las 7 de la noche, que todo el mundo ya llegó a la casa, bueno, en fin. O quizás incluso a mediodía, que las personas están almorzando y están viendo las noticias también de mediodía. Pero en la mañana el flujo o el consumo de televisión es muy bajito y corresponde a unos públicos demasiado segmentados. Entonces hay que saber entonces cuándo, cómo, dónde, por qué y para qué. El número 4 tiene que ver con los canales exactamente. Entonces selecciona estratégicamente el canal. Ya lo dijimos, si va a ser radio, televisión y prensa. Ojo con esto. No porque no debamos seleccionar todos, también no quiere decir que solamente debamos seleccionar uno, pues obviamente debemos seleccionar o hacer un mix de 2 o máximo 3 canales de comunicación que sean suficientemente eficientes, pero no los seleccione todos para que sea más estratégico y obviamente pues se pueda ahorrar una platica. Después vienen los medios, elige bien entonces el canal y finalmente diseña el formato. Si el formato viene en impreso, si el formato es digital, si el formato es una combinación de ambos, qué tamaño tiene, si es una cuartilla dice de un tamaño carta, ¿cierto? Una hoja carta redactada. O pues para el caso de los boletines de prensa.
O si por el contrario es un video, entonces hay que definirle cuántos minutos va a tener. 25 segundos es normal que tenga un comercial. Si ustedes, por ejemplo, analizan, hay comerciales muy divertidos, incluso se me viene uno en este momento, es uno de Colgate, que lo sacaron para los niños y era una musiquita muy bacana, porque incluso salía después de las noticias, entonces ya es hora de dormir, bueno, entonces no sé qué, decía chiqui, 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 bueno, era muy bacano. Ese comercial cuando salió duraba un minuto exacto. Eso para un comercial de televisión es demasiado largo, pero como era tan llamativo, era tan bonito, pues obviamente uno se lo veía. Además que la marca en ese momento buscaba posicionar algo. Entonces el minuto era perfecto. Pero luego de un mes, obviamente, a usted no le van a cobrar un comercial de un minuto igual que le cobran uno de 25 segundos. Entonces el comercial del minuto pues le vale el doble o el triple. Y luego de un mes o un mes y medio, pues pasa ese comercial de un minuto a hacerte 25 segundos. Es decir, recortan las partes que no son tan necesarias y dejamos solamente lo fundamental del comercial. Y automáticamente pasa a ser de 25 segundos. Listo. 7. La asignación del presupuesto. ¿Cuánto yo me voy a gastar en poner esa información al aire? ¿Cuánto yo tengo presupuestado desde el año anterior dentro de mi presupuesto que puedo gastarme? Como quizás les haya dicho, las organizaciones que son estratégicamente diseñadas le entregan a la sección de comunicaciones y relaciones corporativas el rubro más grande de dinero. ¿Por qué? Porque comunicaciones, digamos que si usted lo analiza, no es un área que entre mucha plata a la organización técnicamente. Ah, sí, es que comunicaciones vendió tantos productos. No, comunicaciones hizo una negociación. No, comunicaciones no hace eso. Pero pagar medios de comunicación sí es muy costoso y sobre todo que hay que hacerlo cronológicamente por un periodo de tiempo prolongado. Entonces ahí se nos va a ir una plática y bien larga. Entonces eso hay que tenerlo muy claramente definido y especialmente hay que socializarlo muy bien con la alta dirección. Luego de que eso está comprendido, analizado por la alta dirección, entonces nos entregan a nosotros el rubro más grande entonces de la organización y nosotros comenzamos a ejecutarlo estratégicamente. Como les he mencionado, comunicaciones no es directamente la que más vende, pero realmente es la que más ayuda a vender, porque si no existen los comerciales, entonces la gente no se va a dar ni por enterada que el producto o el servicio existe. Si usted no le pone picantico, sabor, o sea, que la gente realmente que se interese por ese producto, tampoco va a terminar vendiendo nada. Entonces, usted debe garantizar, o más bien el comunicador y relacionista corporativo debe garantizar que la información que salga sea tan llamativa y tan clara que cualquier persona la pueda comprender y que todo el mundo se interese por lo que usted está vendiendo. El octavo punto es el timing, es cuánto tiempo debe durar una campaña. Las campañas, digamos que obviamente deben ser permanentes durante el tiempo, pero no solamente una sola campaña, es decir, un solo comercial. Porque si solamente tenemos un solo comercial, pues entonces la gente, ¿qué pasa? No se les convierte en paisaje, se aburre, ya no lo ven. Entonces, lo ideal de una campaña, de un solo comercial, es que máximo dure entre 2 y 3 meses. Y luego de esos 3 meses usted haga una sustitución de ese comercial por otro. Así hable del mismo producto y servicio, debe sustituirlo por otro que cuente lo mismo pero de otra manera y que muestre lo mismo pero de otra manera para que la gente no se canse de verlo. Y finalmente, el punto número 9 es análisis del plan. Vamos a analizar cuáles son los resultados y si efectivamente los canales de comunicaciones que se seleccionaron fueron lo suficientemente contundentes y asertivos para lograr que el producto o el servicio se hubiese comercializado satisfactoriamente. ¿Listo? Entonces, esos son los 9 pasos que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar canales de comunicación. Pero también existen unas fases del plan de medios. Ojo, unas cosas son las características y cómo está constituido y otra, muy diferente, son las fases del plan de medios. Hay una primera etapa en la que el planificador, digamos que en este caso el comunicador,
deberá estar atento a cualquier dato que le proporcionen para emplearlo en la compañía o en la producción de la información para el comercial o para la pieza publicitaria. Y la segunda etapa es una puesta en acción de todo el conocimiento o todos los conocimientos en materia comunicacional para ejecutar el plan de medios publicitarios. La tecnología entonces de la información y las comunicaciones TIC son una herramienta fundamental para todos los procesos de hoy en día en la vida del hombre. Esto que estamos haciendo en este momento es una operación diferente, una transformación del aula de clase a través de un medio virtual, a través de las TIC, de las tecnologías de información y comunicación. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Entonces las TIC se desarrollan a partir de avances científicos producidos por los ámbitos de la informática y las telecomunicaciones. Las TIC son entonces el conjunto de la tecnología que permite el acceso de producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes códigos. ¿Cuáles códigos? Texto. El texto es un código. La imagen, un código y universal. Y el sonido. Cuando estamos hablando de textos, pues sí, las comunicaciones normalmente van en una carta, etc. Pero no son universales. Si usted pone un letrerito, ¿cierto? Por ejemplo, baños, ¿cierto? En español. O usted lo pone en otro idioma, bedroom. En inglés, bedroom. En chino, no sé cómo se dirá en chino. Bueno, en fin, cambia la tipología, es decir, cambia lo que dice para indicar que ahí hay un baño, ¿cierto? Entonces, si usted no conoce el código del texto, no va a entender. Pero si usted a ese código ya no le pone, mejor dicho, borra las letras y en vez de texto le pone un muñequito, que es como un muñequito de esos matachos que uno hacía cuando estaba en el preescolar, que es una cabecita, un cuerpecito y dos manitos. Entonces, un matachito de esos que indique que este lado es hombres y al otro lado igualito el mismo matachito, pero le ponemos un triangulito que indica que es como una faldita, ¿cierto? Que son mujeres. Entonces vamos a entender que ahí hay un baño y que el del lado de izquierdo es para los hombres y que el del lado derecho es para las mujeres. Fácil. ¿Y eso qué son? Son imágenes. Por eso las imágenes es el lenguaje universal de los medios de comunicación. Y obviamente el sonido que ha facilitado también muchos procesos, porque cuando estamos tratando de comunicar, también debemos manipular emociones. Si uno logra manipular la emoción de las personas, entonces apela al sentimiento. Entonces, ¿uno qué hace? Claro, ustedes cuando ven, por ejemplo, esas noticias amarillistas de RCN, de Caracol, etcétera, ustedes ven que son unas imágenes desoladoras, pero usted esas imágenes desoladoras las escucha con una banda así de electrónica o de rumba, ¿cierto que no? Esas imágenes van acompañadas de ¿qué? De un sonido melancólico, suavecito, triste, porque resulta que el sonido es capaz de despertar emociones y sentimientos que usted está percibiendo inicialmente a través de la vista. Entonces hay que tener muy en cuenta que tanto la imagen como el sonido han redimensionado las características de los textos y por ende entonces debemos garantizar que las comunicaciones sean universales para absolutamente todo el mundo y obviamente logremos que todo el mundo las comprenda, pero ojo con esto, de la misma manera. A eso hay que sumarle entonces que las TIC debemos diferenciarlas en dos contextos. ¿Cuáles son esos dos contextos? Hay unas comunicaciones, ya les voy a decir cuáles son, síncronas y comunicaciones asíncronas, ¿sí? ¿Qué será una comunicación? Empecemos por ¿qué? ¿Por la síncrona o por la síncrona? Por la asíncrona. Bueno, ¿qué será una comunicación asíncrona? El prefijo a antes de una palabra significa sin o pérdida de, ¿cierto? Si tenemos ese prefijo asíncrona, quiere decir que es sin sincronía. ¿Y cómo es una comunicación sin sincronía? Muy fácil identificarla. Cuando usted manda una información o está estableciendo un proceso de comunicación
y ya ha pasado más de 1 minuto, 60 segundos, sin que emitan una respuesta, entonces automáticamente la comunicación se considera una comunicación asíncrona. Por ejemplo, ¿qué es una comunicación asíncrona? Pues los correos electrónicos son, digamos, una comunicación asíncrona dentro del proceso. ¿Por qué? El correo electrónico. Normalmente uno no está 24 horas al día pegados del correo electrónico esperando que alguien le escriba para usted contestar. A no ser que usted tenga un correo electrónico institucional y que usted lo esté monitoreando permanentemente, pero ni aún así usted alcanza a responder prácticamente en 60 segundos. Entonces, una vez usted ya va a contestar el mensaje y ya han pasado 60 segundos, entonces es una comunicación asíncrona. Si lo ponemos en el día a día de las personas que son supremamente intensas, dícese que usted tiene una novia o un novio y entonces usted llegó y le escribió por el WhatsApp y le dice, hola amor, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cierto? Y entonces, claro, ahí, como usted no le contestó después de, no sé, 3 segundos, 5 segundos, 10 segundos, yo qué sé, empezó a decir, claro, usted no contesta, ya estabas con la otra, ¿usted qué estaba haciendo? Y llega el otro y dice, es que me estaba bañando después de 15 minutos. Entonces, automáticamente, esa comunicación también es asíncrona. Todo, absolutamente todo que sobrepase 1 minuto es asíncrono. Entonces, en ese momento, vamos a considerar los correos electrónicos normalmente como una comunicación asíncrona. Las listas de distribución son aquellas que nos permiten seleccionar, por ejemplo, no sé, un usuario X para mandarle una información. Por ejemplo, también las bases de datos podrían ser catalogadas dentro de esas listas de distribución. Como hay un envío de información, pero no necesariamente tiene que haber una respuesta. Por ejemplo, cuando estamos mandando información, pero no necesitamos que nos respondan algo, automáticamente la vamos a considerar una comunicación o una información asíncrona. Y los grupos de noticias. Por ejemplo, el más famoso, digamos que podría ser algo donde usted pueda entrar a internet, dejar una información y que otro después venga y la vea. Por ejemplo, los foros, cuando alguien hace una pregunta sobre un tema X y alguien llega y responde, alguien dice, ¿cómo cambio los faros de mi carro? Entonces alguien por allá le respondió al día siguiente, mira, los puedes bajar utilizando X herramienta y ten mucho cuidado porque puedes dañar el refrigerador, bueno, en fin. Por allá a la media hora responde otro, eso es mentira, no se deben bajar, bueno, iban automáticamente alimentando una información que inicialmente era una pregunta, pero no es así, no es síncrono, es decir, no estamos en un replay chat. Entonces, como no estamos en un chat, automáticamente la información va a ir almacenándose en un lugar donde yo u otras personas podemos ir a consultarla en determinado caso, pero es asíncrono. Y la comunicación síncrona, entonces, como es todo lo contrario a lo que es asíncrono, entonces vamos a hablar qué sucede en 60 segundos o máximo en 1 minuto. Automáticamente, sea 1 minuto con 1 segundo, ya es asíncrono. Entonces, la sincronía está dada por 60 segundos. Los chats, como ya les decía, son comunicaciones síncronas. Normalmente las empresas han establecido canales más eficientes de comunicación entre los empleados para que obviamente puedan ejecutar o desarrollar sus actividades en el menor tiempo posible. Y si alguien tenga una consulta con respecto a algo, por ejemplo, llega un cliente y vamos a verificar una cédula, entonces la persona encargada no está directamente al lado mío, entonces yo voy a mandarle un correo. Y entonces, como no está exactamente ahí, pues entonces no me va a responder o se va a demorar mucho en revisar el correo porque está haciendo otra actividad. Pero si yo le mando un chat interno, automáticamente le va a aparecer en una franjita en su computador diciendo que tiene un mensaje. Y automáticamente, pues se supone que yo espero él o ella me respondan en menos de 1 minuto y yo pueda darle una respuesta ¿a quién? Al cliente que está conmigo. Entonces, los chats son síncronos. Las audioconferencias o las videoconferencias. Esto es muy usual, sobre todo en las compañías,
internacionales donde tenemos una videoconferencia y nos vamos a reunir personas de Nueva York, Holanda, no sé, Bogotá, en fin, y todos estamos conectados al mismo tiempo. Hubo una pregunta y es pregunta del millón, por ejemplo. Como Australia en Sydney nos lleva prácticamente 12 horas de diferencia, entonces, ¿qué es? ¿Una comunicación síncrona o una comunicación asíncrona? Son 12 horas de diferencia entre Colombia y Sydney. Pues es una comunicación síncrona. ¿Por qué? Porque para mí pasa en tiempo real aquí. Y para las personas de allá, que están más avanzadas en el rango horario, también pasa inmediatamente, pero ¿dónde? Allá. Lo importante es que pase de forma inmediata, sea aquí o allá, con diferencia horaria, pero que pase, o sea, mejor dicho, simultáneamente. Entonces ahí volvemos ese proceso de comunicación en un proceso de comunicación síncrona. Y vamos, para finalizar esta clase, que es, digamos, es un poquito más cortica porque obviamente como no los tengo, como ya les dije al inicio, no los tengo face to face, entonces ya no hay preguntas, quizás entonces se nos vuelva un poquito más corta, les pido excusas a las personas que les moleste que sea un poquito más cortico, pero también igual aduciendo que es un video y que de pronto les puede aburrir, es para que ustedes también tengan el conocimiento más fresco, más a la mano, y si necesitan volver a repetir ese video, pues lo puedan volver a hacer. Y finalmente, entonces vamos a hablar de una caracterización de redes sociales. ¿Qué pasa? Cuando usted entra a Facebook o a cualquier otra aplicación, red social, y hace una pregunta X, ¿usted quién espera que le responda? Normalmente los estudiantes me dicen, me contesta el comunicador o me contesta el community manager o me contesta la persona encargada de atender el área de call center. No. ¿Quién responde? Pues fácil. Hágase la pregunta. Si un amigo suyo o una amiga suya le escribe por Facebook, ¿cierto? Por el chat de Facebook, esa amiga suya, ese amigo suyo, ¿quién espera que le responda? Que le responda a su mamá, su primo, su hermano, porque como ellos son comunicadores, son también de área de mercadeo, entonces ellos van a responder, ¿no? ¿Ellos quién espera que le respondan? Usted, ¿cierto? Porque están hablando con usted. Entonces, si usted habla con Bancolombia, si usted habla con el ITM, entonces usted espera que quien responda sea Bancolombia y sea el ITM. Pero como las entidades son entes inanimados, no tienen vida, hay que generarles una personalidad. Y esa personalidad en comunicaciones la llamamos caracterización de redes. Y esa caracterización de redes que van a encontrar en las dos últimas diapositivas que les voy a compartir, van a encontrar lo siguiente: edad, a qué se dedica, cómo piensa, qué nivel educativo tiene, qué carrera tiene, de qué color es su carro, cómo es su personalidad, el público con el cual habla, qué género es, qué nivel educativo tiene, entre otros. Aquí pasa lo siguiente, vea, esa actividad es muy divertida, es muy chévere, incluso se hace en una junta directiva con el gerente, porque ellos también deben participar. Entonces, cuando estamos hablando de estas características, tenemos que pensar 100% en la empresa, 100% en la marca. Supóngase, vamos a hacerlo fácil, vamos a hacerlo con el ITM, vamos a hacer una caracterización así, simple, rapidita para el ITM. Entonces, como el ITM necesita interactuar con un público en específico, el ITM debe tener, digamos, o ser contemporáneo con el público objetivo de él. El ITM puede tener 70, 75 años, pues en la vida real, pero realmente uno aquí en esa edad nunca fija la edad real de la organización. Entonces, porque Avianca tiene 100 años, entonces pongámosle 100 años. No. Porque ¿cómo es una persona de 100 años? Una persona de 100 años se cansa, se duerme fácil, bueno, en fin. Eso no es la dinámica de una marca. Entonces, la edad debe estar directamente relacionada con su público objetivo. El público objetivo del ITM, ¿quiénes son? Pues estudiantes.
¿Y en qué rango de edad arrancan? Pues más o menos en los 15 años, que ya están pensando en ingresar a la universidad, en seleccionar una carrera, pero no solamente va de 15 a 20 o 25 años, no, porque el ITM también ofrece ¿qué? Programas de maestría, programas de especialización y algunos doctorados. Entonces, en ese orden de ideas, pues esas personas quizás el rango de edad sea mucho más alto. Entonces, vamos a arrancar en los 15 años y la edad promedio entonces que le vamos a fijar es entre los 15 y los 45 años de edad. Esa va a ser la edad del ITM para esta caracterización de redes. ¿A qué se dedica? Pues fácil, ¿a qué se dedica el ITM? A ofertar servicios de educación superior para todo tipo de personas. ¿Por qué para todo tipo de personas? Porque el ITM es desde el estrato 1 hasta el estrato 50.000, si así lo prefiere. ¿Cómo piensa? Hay que analizar cómo piensa psicológicamente. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, Jorge Mario, ¿cómo piensa? Jorge Mario piensa de forma acelerada, porque es aceleradito, sí. Piensa de forma radical, porque si algo no le gusta, chao, adiós. Entonces también hay que mirar el ITM, qué personalidad tiene, cómo piensa el ITM. Entonces el ITM piensa en inclusión social, el ITM piensa en proveer educación de buena y alta calidad, etcétera. Entonces son temas en los que él siempre está pensando. Piensa en crecimiento, piensa en desarrollo, piensa en cuestiones de ciudad. Por ejemplo, en esto que estamos viviendo hoy, el ITM ha cancelado sus clases, como muchas otras instituciones, precisamente porque piensa en temas de ciudad. ¿Qué nivel educativo tiene? Pues el ITM, uno siempre diría, no, pues es que, pues, si usted le va a preguntar a un gerente que ellos, todo es la maravilla, todo es la panacea de su organización, entonces van a decir que no, aquí el ITM es un doctor. Bueno, podría ser, ¿sí o no? Pero si usted se va, por ejemplo, para una entidad como una financiera, una cooperativa, algo así, algo no muy grande, una cooperativa. Entonces, Juriscoop, Crearcoop, o, o Bancomeva, o Cooperativa Belén, cualquiera de estas. Dígame, ¿para qué le sirve que Cooperativa Belén su nivel de estudio sea de doctorado? Lo primero que hay que analizar es a qué se dedica un doctor, porque un doctor estudia 5 años su doctorado, pero quedan formados en un nivel de investigación muy alto, ¿sí? O sea, el doctor, ¿a qué se dedica? El doctor se dedica precisamente a eso, a investigar, ¿sí? Y por eso las universidades, dentro de su staff profesoral, incluso lo dice el Ministerio de Educación Nacional, que debe contener una porción muy grande de docentes con nivel doctor, porque deben investigar. Las universidades son las llamadas a realizar y diseñar investigación. Entonces, por eso hay que tener nivel doctor. Entonces, el ITM debería tener un nivel doctor, pero si usted se va para la cooperativa Belén, a la cooperativa Belén, ¿para qué le va a servir tener un nivel doctor? Con tal de que tenga un nivel de especialización o una maestría, quizás en mercadeo o en finanzas, es suficiente. Entonces, no siempre poner lo más alto es lo más correcto. ¿Qué carro tiene? Esta pregunta es divertida porque uno por lo general compra un carro, pero dependiendo que ligado a la personalidad que cada uno tenga y también obviamente pues a los ingresos económicos. ¿El ITM qué carro puede tener? Entonces me van a decir, no, es que el ITM tiene un bus porque en esos transportan los estudiantes de Robledo a Boston. No, no. ¿Qué es el carro que a usted le gustaría comprar? Porque es que cuando yo le pregunto a usted, ¿usted le gustaría comprarse un bus para salir con su familia al centro comercial, para ir a pueblear? Sí, un bus. Pues no sé que su familia sea de 80, 50 personas, pero normalmente uno compra un carro normalito. Entonces, ¿qué carro puede ser? Entonces, él puede tener, no sé, una Toyota, no sé, un Mazda 6, una CX5, algo que sea acorde a su personalidad, ¿cierto? ¿De qué color es? Pues ahí sí vamos a estar acordes a lo que son los colores institucionales y mirar cuáles son la variación. ¿Por qué los colores institucionales? Porque sucede y acontece que el color que aquí usted le fije al carro
Después va a ser el color que va a predominar. Ojo con esto, no es que vaya a ser en el 100% de las publicaciones, pero sí es el color que va a predominar en las publicaciones que se hagan, sobre todo para redes sociales, boletines de prensa, etc. Entonces, usted podría decir que los colores corporativos del ITM son azul, oscuro, azul marino, blanco y gris, ¿cierto? Pero usted puede decir, no, el azul, digamos, oscuro es el que mayor incidencia tiene dentro de la marca, pero yo no quiero que sea tan saturado dentro de las publicaciones, quiero que sea algo más tranquilo, algo más neutral. Entonces, yo voy a decidir que mi carro sea en un gris clarito o en un plateado. Listo, entonces usted va a definir que las publicaciones en sus redes sociales en mayor medida va a contener o va a estar estructurada bajo un color gris y que habrán detalles, unas franjas azules o unas franjas blancas. Pueden utilizar otros colores complementarios como el amarillo para reforzar alguna idea o destacar algo, pero siempre el nivel entonces que vamos a tener en las publicaciones con respecto al color va a predominar con respecto al color que elijamos para su carro. ¿Cómo es su personalidad? Pues ya dijimos, entonces vamos a analizar si es una personalidad jovial, si es una personalidad muy conservadora o muy liberal. ¿Cómo es la personalidad del ITM? Diría uno que es una personalidad que va ligada más a algo conservador, ¿verdad? El público con el cual habla, ¿qué género es? Pues habla con todos géneros. Si vamos a cuestiones, digamos, ya no sexual, porque podemos decir hombre, y mujer, ¿cierto? Pero si es una cuestión de género, habla con todos los géneros. Habla con género masculino, femenino, habla con la población LGBTI, habla con todos los tipos de géneros, precisamente porque tenemos que rebobinar y recordar que somos altamente incluyentes. ¿Qué nivel educativo tiene? Pues entonces ya lo dijimos, nivel educativo doctor, entre otros. ¿Cuál otra información es relevante para garantizar que este proceso de caracterización de redes sea eficiente? Una vez usted tenga toda esta información aquí, usted se la lleva, ¿cierto? O el comunicador se la lleva y se la presenta a alguien que sí está encargado de las redes sociales, que en ese caso será el Community Manager. El Community Manager debe traducir toda esta información aquí consignada para poder luego diseñar los posts, hacer los GIFs, programar los videos. Todo lo que haya que hacer tiene que corresponder a esta información. Tiene que ser un poco más conservadora, pero tiene que ser juvenil porque habla con un público joven. Tiene que ser interesante, pero a la vez debe tener un contenido muy importante porque es de nivel doctor. Sí, entonces miren todas las configuraciones que tiene el ITM con la caracterización de redes, perdón, se me va pegando la lengua, debe asumir el rol de una persona y luego entonces lograr hablar efectivamente en las redes sociales y comportarse como una persona, porque cuando él habla, él está respondiendo e interactuando con su público objetivo. Listo. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Espero que realmente vean el video y que lo puedan repetir. Recuerden entonces que les voy a mandar las diapositivas. Dentro de 8 días les estaré mandando el taller para que lo realicen. Si tienen alguna pregunta, nos estamos comunicando vía correo electrónico. Les pido el favor que en la medida de lo posible nos expongan. Si nos dicen que nos quedemos en casa, pues que realmente sea en casa y no en el centro comercial o paseando con el novio, con la novia, con la mascota. Entonces, realmente acatemos las medidas que es por seguridad de todos. Ojalá logremos que el virus sea controlado fácilmente y pues obviamente no siga creciendo la tasa de contagio que ya tenemos. Bueno, no me queda más que despedirme. Me encanta siempre hablar de temas de comunicación con ustedes y espero que lo disfruten, por lo menos que logren entender la explicación que les he dado con respecto a los mismos. Una feliz tarde. Chao.